Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es David Escalante y en nombre de WRI México les doy la bienvenida a esta revolución sostenible, en donde tenemos como objetivo activar el diálogo multisectorial para la identificación de temas prioritarios y posibles líneas de solución consensuadas a través de una oferta digital de paneles de, la verdad, muy alto nivel, conversatorios y mesas sectoriales que nos permiten posicionar e impulsar los procesos de economías bajas en carbono y resilientes y equitativas también. Esta es la Semana de la Movilidad, llevamos ya varias semanas hablando de estos temas y hoy tendremos, después de 3 sesiones muy interesantes, un conversatorio llamado de financiamiento sostenible de la movilidad en la nueva normalidad. Con este conversatorio constará de 2 bloques. De hecho, en las últimas sesiones hemos tenido bastante convergencia al tema de financiamiento y entonces tuvimos que extender esta conversación. Así que en este momento tendremos el primer bloque y por la tarde tendremos otro para que nos acompañen también. Y tendremos la moderación de Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de la red CIMUS, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Y también, bueno, es importante decir que tenemos el apoyo muy valioso de nuestros coorganizadores y de nuestros aliados. Antes de cederle la palabra a Marta Lucía, me encantaría agradecer al BID, a la CAF, a la CEPAL, a la Embajada Británica en México, a la GIZ, a la Iniciativa Climática de México, a The Climate Reality Project, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la UAM, y al WWF, al Fondo Mundial por la Naturaleza, que han estado con nosotros en todo este proyecto de discusión y que participan como organizadores con nosotros. También quisiera agradecer para esta Semana de la Movilidad el apoyo específico de nuestros socios temáticos, que son la MTM, el ITDP, Mujeres en Movimiento, la Red CIMUS, la AMAM y la ANPACT. Estos 6 actores, la verdad, han estado con nosotros participando muy activamente en la visibilización de los temas de movilidad y nos han permitido tener esta agenda tan rica de estos 3 días de discusión que vamos a tener hasta el día de mañana. Les invitamos a seguir estas conversaciones y la discusión del día de hoy en los siguientes hashtags: Revolución Sostenible, Build Back Better y Movilidad. Por favor, apóyenos con sus comentarios, ideas, pensamientos a través de estos hashtags en las redes sociales. Recordar que estamos transmitiendo en vivo también por Facebook Live y entonces podremos seguir cualquiera de sus comentarios con estos hashtags. Antes de empezar de lleno con nuestro panel, queremos hacerles 2 invitaciones. La primera de ellas a un premio que la red WRI viene posicionando desde hace bastante tiempo y que es un reconocimiento para las ciudades. Es el Premio ROS para ciudades, el primer premio mundial que celebra y destaca iniciativas y proyectos que abordan tanto la crisis climática como temas de desigualdad y que nos enseñan cómo se puede vivir y prosperar en un clima cambiante. Es un premio de $250,000 al proyecto ganador y $25,000 a cada uno de los 4 finalistas. Estamos buscando ciudades con proyectos transformadores. El registro está abierto hasta el 7 de julio. Hay bastante tiempo para preparar las aplicaciones. Les invitamos a que en conjunto con sus ciudades lo hagan. Y para mayor información, por favor, consulten la página pricecities.org. La segunda invitación que queremos hacerles es a pensar con nosotros, a innovar con nosotros. En esta Semana de la Movilidad estamos lanzando el reto de innovación en movilidad y COVID-19, que lo estamos haciendo en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Fondo FedEx. En este caso estamos buscando soluciones que aborden 5 temáticas principales: la gestión de la demanda de viajes, el transporte público colectivo, la movilidad activa y alternativas de transporte sustentable, la sostenibilidad financiera del transporte público y, por último, la gestión del espacio público. Estas 5 realidades se transforman con el COVID y queremos pensar juntos cuáles podrían ser nuevas soluciones innovadoras a estos problemas. Entonces, por favor, también, si nos ayudan entrando y participando en la convocatoria, y todos los detalles los pueden consultar a través de la liga que se ve en pantalla, que es www.wasocu.com.
En ella podrán encontrar el reto, está en nuestras redes sociales y tienen hasta el 10 de julio para registrar sus propuestas. También invitamos a que todo tipo de sectores, universidades, personas que estén interesadas en este tema nos puedan apoyar. Y bueno, sin más por el momento, una vez más agradezco la participación de nuestra moderadora el día de hoy, Marta Lucía, te voy a ceder la palabra y a pesar de que ella nos hará el favor también de introducir y agradecer a nuestros panelistas, les quiero agradecer a todos y a todas su colaboración, lo activas que han estado apoyándonos en este tema tan importante y yo les cedo la palabra para que ustedes nos hagan favor de llenar este espacio de ideas y de comentarios. Muchas, muchas gracias. Bueno, David, muchísimas gracias. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, para todos los asistentes, nuestros conferencistas, los organizadores de este importante evento de la Revolución Sostenible, Camino hacia la Nueva Normalidad. Y justamente en el marco de este evento estamos llevando a cabo la Semana de la Movilidad. Un agradecimiento también muy especial a WRI por la invitación de participar a nuestra Red CIMUS como aliado temático, nos han honrado mucho. Y permítanme entonces entrar a presentar a nuestros participantes. En primer término, quiero darle un saludo muy especial a la doctora Jaycee Pavón, delegada del secretario de Movilidad de Medellín, el doctor Carlos Cadena, al licenciado Diego Monraz, secretario de la Secretaría de Transporte de Jalisco, vicepresidente de la AMAN y también vicepresidente regional por México de nuestra red CIMUS, al licenciado Luis Enrique Moreno, director de movilidad del Sistema de León, a la doctora Yone Orbea, líder de movilidad eléctrica del programa de ONU para el medio ambiente, y a el experto Antonio Huerta, especialista en finanzas del sector transporte y que tiene una amplia experiencia en el tema que hoy nos ocupa. Darles a todos la bienvenida, será realmente un placer compartir todos estos conocimientos, experiencias en un tema tan sensible como es el de financiamiento en medio de toda esta situación de pandemia que estamos viviendo. Como bien lo mencionó David, antes de entrar en nuestro conversatorio, quiero invitar a toda la opinión pública, a los participantes a través de Facebook, que compartan, por favor, sus votos. Entren, por favor, a menti.com. Pueden ingresar el código 702934 y responder la siguiente pregunta que debe ya estar apareciendo en cartera. La pregunta es, ante el escenario de urgencia, ¿de dónde deben salir los recursos para financiar las mejoras necesarias en el sistema de movilidad? Ahí aparece una respuesta de opción múltiple para que por favor nos acompañen en dar sus opiniones y al final de esta sesión David nos dará cómo estuvo la votación. De otra parte, permítame explicar la metodología que va a tener nuestro panel. Vamos a tener una sesión con 3 preguntas guiadas en 3 rondas de conversación. En cada ronda vamos a dirigir una pregunta a nuestros expertos que nos acompañan, pero también está la opción de que cualquiera de ellos pueda dar alcance o hacer algún comentario o alguna réplica de quienes estén participando en el bloque de cada tema. Esta es pues la metodología que vamos a tener y entrando ya en materia, estimados, permítame dar un contexto de lo que realmente la llegada del COVID-19 pues ha venido dejando en evidencia en nuestros sistemas de transporte y ha sido la gran debilidad y la alta vulnerabilidad ante las externalidades negativas que tenemos como la pandemia. Esto nos ha dejado en gran medida un riesgo de cesar la operación de muchos de los sistemas por falta de liquidez o inclusive en modelos como hombre camión, inclusive de poder desaparecer frente a los altos estándares que nos está exigiendo hoy el COVID. Y es quizás la actual estructura financiera, precisamente de los sistemas de transporte, uno de los aspectos más débil que está dejando en evidencia la pandemia. Y pensar que lograremos la sostenibilidad
vía tarifa o subvención pública, pues claramente no es el camino, y el reto que tenemos en el inmediato es el de cambiar justamente esa estructura, esas dos fuentes, y en su gran mayoría pues solamente vía tarifa que la tenemos, hacia una nueva estructura, y es lo que queremos analizar hoy. Desde la red CIMUS nosotros hemos venido justamente impulsando un modelo integral de financiamiento mixto de la movilidad urbana sustentable que justamente permita identificar fuentes de financiación, tanto directas como indirectas, y que permita identificar ese mapa de actores financiadores que pueden ser tanto del sector público como del sector privado, de orden federal o de orden local, es decir, donde todos ponemos, pero también todos ganamos. Realmente vemos que el tema de la financiación de los sistemas de transporte tiene que ser un esfuerzo colectivo, y justamente esto es lo que vamos a ver en el conversatorio de la mano de los conferencistas que nos están acompañando, porque lo que vemos es que de no invertir en el transporte urbano, las consecuencias tanto en el mediano como en el largo plazo van a ser nefastas, sobre todo porque, como ustedes saben, hoy la creación de riqueza en las ciudades y el riesgo de trabajar políticas de reducción de pobreza e inclusión social están haciendo parte de las agendas globales de los gobiernos. Entonces, la población más vulnerable, que en su gran mayoría es la masa trabajadora, que no tiene otra alternativa que el transporte público para mantener un acceso justamente al empleo, a la salud, a la educación, a la cultura, son el motor del impulso del desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, el no permitir esa inclusión y equidad, pues va a generar una gran problemática. Por ende, esa falta de medios de desplazamiento lo vemos como un factor de exclusión social muy fuerte. Ahora, desde otra óptica, la carencia de financiamiento del transporte público pues va a generar sistemas con bajos estándares de calidad. Lo hemos dicho, la calidad cuesta, y de no tener estos recursos, pues lo que va a permitir es una barrera de acceso justamente al transporte público, incentivar el carro privado, y lo que estamos obligando, lo que el COVID nos está obligando es justamente a que tenemos que revisar esos estándares de calidad y de seguridad en la operación de nuestros sistemas. Y esto es lo que nos está llevando al concepto del transporte bioseguro, que sin lugar a dudas va a requerir o llevar a renovación de flota, que ya en muchas de nuestras ciudades son obsoletas, y nos está poniendo a una prueba también muy importante, subir estándares de calidad, pero estar apoyados también en la tecnología. Muy seguramente, y no lo vamos a ver en un tema muy lejano, la flota biosegura va a tener que tener desinfección automática, van a tener calibradores de temperatura, sensores de peso, reconocimiento facial para identificar si la gente está accediendo con máscaras, con tapabocas, ¿sí? El uso de mamparas. Entonces, realmente esto no es lejano, es la realidad a la cual el COVID nos está dejando. Y la pregunta entonces que surge es, ¿quién paga esta nueva condición de operación de los sistemas de transporte? Y pues bien, en este contexto es lo que vamos a estar analizando de la mano de nuestros expertos que hoy nos acompañan. Quería dar justamente esta introducción para mencionar que en los 3 bloques temáticos, y si me acompañas con la presentación, por favor, son 3 bloques temáticos que tenemos. El primero es estas fuentes de recursos para impulso de modos alternativos de movilidad. La segunda ronda de conversación va a estar enfocada a cuáles son esos nuevos modelos de contratación del transporte público. Y la tercera ronda de conversación vamos a ver es la implementación de esos nuevos mecanismos de captación de recursos. Entonces, ya con este preámbulo, yo quisiera darle la palabra a Jaycee, que nos acompañes, por favor, justamente con esta primer pregunta de nuestro módulo. Y es, ¿consideras que son suficientes los recursos de los gobiernos locales
para poder implementar todo el modelo de ciclorrutas emergentes, que tú sabes que con el COVID este ha sido uno de los modos que más se han venido impulsando, y si estas medidas de mejoramiento de entornos peatonales seguros, que en muchas de las ciudades a través del urbanismo táctico se han venido implementando, todo el tema de mejora de la cadena de distribución y de entrega, es decir, el concepto de logística urbana, y el aumento de la capacidad de transporte público, que en muchas de las ciudades, y Medellín sí que es cierto que está haciendo renovación de flota, caminando hacia buses eléctricos también. ¿Tú consideras que estos recursos locales son suficientes para cubrir estos costos, Jaycee? Aló. Está en mudo, Jaycee. Ok. Okay. Bueno, les decía que primeramente les extiendo el agradecimiento por habernos invitado a compartir con ustedes algunas de las experiencias que hoy estamos viviendo e implementando en la ciudad de Medellín. De manera anticipada, decirles que evidentemente no son suficientes los recursos que puedan ser destinados o implementados por los gobiernos locales para efectos de la implementación de medidas en cuanto a modos de movilidad. No obstante, quisiera compartir con ustedes lo que hoy estamos viviendo y experimentando en la ciudad de Medellín. Debo contarles que mucho antes de la crisis de la pandemia, teniendo en consideración que tenemos gobierno nuevo, estaba en curso el proyecto del plan de desarrollo, y en cuanto al plan de desarrollo ya tenía una hoja de ruta para inscribir a Medellín como una ecociudad. Este concepto de ecociudad implica una armonización en el ambiente para que convivan de manera articulada los factores que dan origen a la contaminación con un nuevo sentido de movilidad. En ese sentido, nosotros veníamos ya implementando estrategias, y pues obviamente que con toda esta crisis de la pandemia, lo que hace es crear nuevos retos para atender desigualdades sociales que seguramente se van a exacerbar por efectos de las crisis económicas, y en ese sentido, pues se impulsa mucho más ya la estrategia que estaba escrita en el plan de desarrollo para lograr a Medellín como una ciudad, como una ecociudad. Esto implica una movilidad sostenible e inteligente, que ponga en marcha medios alternativos de transporte, donde se priorice la bicicleta y a la vez estimule la movilidad peatonal. En ese sentido, entonces, el reto es lograr dar una transformación a esa pirámide tradicionalmente conocida, en la que el vehículo es el eje articulante de la movilidad, y pasa a ser entonces el protagonista otros modos alternativos de transporte, pues básicamente el peatón y la bicicleta, y algunos mecanismos de micromovilidad. De la misma manera, en este contexto se entiende como una oportunidad, en estas épocas de crisis, se entiende como una oportunidad de priorizar esquemas o poblaciones que normalmente no han tenido mucho protagonismo en los esquemas de movilidad. Me refiero concretamente a los esquemas de género, para dar participación a la mujer, que normalmente no ha mostrado un reto protagónico en los modelos de movilidad, específicamente en lo que tiene que ver con las rutas caminables y la bicicleta, tratando de aumentar los usos de la bicicleta por el género femenino en este nuevo proyecto de cambio de movilidad. De la misma manera, Medellín venía en un proceso de renovación de su modelo de transporte, que viene aproximadamente hace unos 8 años, y hasta el momento hemos logrado renovar el 42% del parque automotor. El año pasado, Medellín como ciudad, como municipio, hizo una alta inversión para apostarle a la movilidad eléctrica, adquiriendo una flota de buses eléctricos de 64, y con este contexto de ecociudad, la idea es que subamos a 135 buses eléctricos.
Medellín, pues obviamente está inscrita en un entorno metropolitano y la propuesta es que todos los sistemas de transporte, tanto urbanos como metropolitanos, se adhieran a esta propuesta que está liderando Medellín de hacer una transformación en los esquemas de movilidad, de manera tal que podamos ir paulatinamente dejando los vehículos que hoy nos están generando polución a unos esquemas de movilidad. Ustedes conocen, o si no, pues la referencia es que Medellín tiene su empresa de servicios públicos, que es EPM, y ha sido un protagonista fundamental en los esquemas de movilidad, por cuanto no solamente le apuesta a la disposición de infraestructura para carga, sino también a esquemas de movilidad, contribuyendo con pilotos junto con las autoridades de transporte locales para apostarle a la movilidad eléctrica y para hacer los diferentes conteos y revisiones de las estadísticas que nos van dejando esta modalidad para poder establecer en nuestra infraestructura, porque conocen pues de que Medellín está dentro de dos montañas y tenemos una infraestructura en transporte bastante empinada. Entonces, la propuesta es lograr identificar cuál es el mejor modelo de vehículo que nos sirva para nuestra infraestructura. En ese contexto, entonces, regresando nuevamente pues a la pregunta, no, las inversiones que están haciendo desde el punto de vista local no van a ser suficientes. Sin embargo, esta crisis del COVID sí es una oportunidad de oro para que las ciudades se atrevan a repensar el transporte público, de manera tal que se logre convertir en un modelo equitativo que cierre brechas de desigualdad y que a través del uso de la tecnología se permita no solamente modernizar la empresa de transporte como tal, sino especialmente la prestación del servicio de transporte de una manera asequible y de una manera justa para el usuario final, que al fin y al cabo es lo que mueve la propuesta de transporte. Perfecto. Gracias, Jaycee. Quisiera darle la palabra en este momento al licenciado Diego Monraz. Diego, que nos compartas, por favor, esa experiencia que ustedes han tenido al paso de impulsar todo el tema de movilidad activa, de movilidad baja en carbono. También han venido impulsando iniciativas de fuentes de financiación y recursos directos del gobierno local. Entonces, quisiera que nos compartieras esa experiencia, Diego, por favor. Bueno, en el estado de Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara y en conjunto con el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, existe una agenda que hace año y medio se reactivó de manera mucho más enérgica, más decidida y con más recursos para materializar el plan peatonal ciclista que desde hace 10 años existe en nuestra ciudad, pero que ahora nos vemos de manera muy oportuna, impulsando con ciclovías emergentes metropolitanas que conectan los municipios de Guadalajara y Zapopan, pero que también hacen o empiezan a hacer ya una red ciclista en toda el área metropolitana de Guadalajara, la cual tiene 5 millones de habitantes con 9 municipios. Y aunque ha sido todo un debate, como ustedes saben, cada vez que se quiere equilibrar, yo no diría recuperar ni quitar espacio al automóvil, sino simplemente equilibrar los espacios de la movilidad, pues surge un debate que tenemos que seguir pensando positivamente como muy sano, en donde los equilibrios tanto en las inversiones como en la repartición modal se tienen que dar tarde o temprano, y en estos momentos, con esta crisis sanitaria, es emergente y es prioritario que se dé. Al mismo tiempo, como lo mencionas, Marta, hemos estado trabajando con mezclas de recursos federales, locales, que incluyen los estatales y municipales, y echando mano con mucha creatividad, pero también con mucha sagacidad por parte de nuestra jefatura de gabinete, de todo el equipo del gobierno del estado y nuestro equipo de consultores, para aprovechar todas las bolsas existentes federales. Sabemos que por un lado existen bolsas para el desarrollo metropolitano, como Fonmetro. También existen otras bolsas para el apoyo a la movilidad de personas con discapacidad como Fotradis.
pero también existe dentro de Banobras el Fonadín mismo, que ha estado utilizándose cada una de estas bolsas en proyectos integrales, pero, por ejemplo, tomamos de Fonmetro para complementar los accesos y la última milla y la accesibilidad multimodal en nuestro corredor principal, en la arteria número 1 de la ciudad, que es el periférico de Guadalajara, y en donde estos recursos metropolitanos sirven para darle todo el rostro humano, la accesibilidad de movilidad no motorizada, etcétera. Pero con Fonadín ya le pegamos a una bolsa, ya registramos y se validó la bolsa para que nos ayuden con la inversión muy importante para hacer el equipamiento de estaciones del segundo BRT que tendremos en esta, que es la segunda metrópoli más grande del país. Y al mismo tiempo, por ejemplo, con Fortradis estamos adquiriendo este año 2 unidades más otras 5 unidades de alta gama para estar haciendo accesibilidad a nuestro sistema de tren eléctrico en sus rutas alimentadoras, con unidades de piso bajo y toda la accesibilidad universal. Menciono todo este collage de fondos federales que existen para que, aplicados junto con los ayuntamientos y con los recursos propios de financiamiento, más de partidas directas internas que tenemos de recaudación interna en el estado y los municipios, estamos rearmando, estamos reconstruyendo la arteria aorta de nuestra ciudad, que es el periférico, con un BRT confinado al centro de los carriles, pero también con recuperación de espacio público y accesibilidad. O sea, dentro de los planes estatales de desarrollo de los municipales propios de la metrópoli existe el hacer estos corredores multimodales, pero desde luego con los recursos de un solo ente sería esto imposible. Pero desde luego que con recursos de los particulares concesionarios también sería imposible. Con esta gestión de todas estas fuentes alineadas a un proyecto integral, es que se están materializando. Ya vamos a 2/3 partes de la construcción de carriles y de infraestructura para este corredor. Esperemos que dentro de un año estemos invitándolos a que veamos ya funcionar a estas alturas el segundo BRT, que será uno de los más importantes del país, ya que estará moviendo alrededor de 300,000 usuarios por día y estará conectando por lo menos 5 municipios de esta zona metropolitana, más los que se conectan por redes alimentadoras. Y pues bueno, esto ha sido una mezcla de gestiones muy activas, muy determinadas, pero con proyectos ejecutivos validados, con estudios socioeconómicos validados que permiten poder acceder a estos recursos. Hoy creemos que el reto se llama gestión, proyectos ejecutivos viables y validados, junto con la unión de esfuerzos de las 3 órdenes de gobierno. Y desde luego que el privado también pone de su parte. Ya hoy existe un grupo de transportistas alineados y decididos a entrar al proyecto de BRT para hacer las inversiones privadas, pero sabemos que a final de cuentas esto solamente va a poder funcionar si también existe del otro lado, ya después de la instalación de la infraestructura, un modelo financiero viable que permita la operación. En estos 2 grandes cuerpos de financiamiento que tiene que ver por un lado con infraestructura y por otro lado con la operación, siempre tendremos que plantear proyectos viables, que sí es cierto que en la nueva normalidad va a ser difícil que sean autosostenibles en su parte operativa, pues tendremos hoy teniendo que hacer una excepción en lo que estábamos acostumbrados aquí en Jalisco, que cada proyecto que hacíamos con subsidio, con financiamiento externo para su infraestructura, tenía que operar con números negros. Hoy eso ya no es posible. El sistema de tren eléctrico, que acaba de cumplir 30 años el año pasado, funcionó 29 años con números negros. Ya no en el 2018, ya no en el 2019. Vamos al 3er año que está requiriendo subsidio para su operación, simplemente la parte operativa. ¿Qué nos habla esto? Que, por un lado, las tarifas políticas vinieron a alterar y a meter mayor complejidad a la operación de cualquier sistema de transporte masivo colectivo, y que si seguimos sosteniendo tarifas políticas, entonces tendremos obligadamente que entrar a subsidios, subvenciones y fuentes también de financiamiento externas. En Jalisco no es la excepción, estamos aprendiendo de esta crisis sanitaria y económica internacional, y tendremos que irnos
adaptando a ella. Pero previamente, afortunadamente, tenemos buenos bancos de proyectos con una validación y con una visión integral. Y hoy tenemos alineado también los esfuerzos y las voluntades tanto de gobierno federal, que lo tenemos que reconocer con SEDATU, con SST. Hay mucha disposición y el interés para que esta metrópoli tenga sistemas más sostenibles de transporte. Y por eso es que también concluyo recordando que aquí en Jalisco estamos a un mes y medio quizás de recibir la línea 3 de tren ligero para su operación. Esta semana se dio a conocer que ya se firmó el convenio de colaboración entre SST y Ferromex para seguir avanzando en el proyecto ejecutivo de la línea 4 de tren ligero que irá al sur de Tlajomulco. Y repito, vamos ya muy avanzados con la obra para poder tener nuestro segundo corredor de BRT, uno de los más grandes que tendremos en el país, a operarse el próximo año. Están sucediendo cosas, pero tuvieron que ver con muchos proyectos bien elaborados y bien validados, pero eso también se pudo dar porque supimos y levantamos la mano para ir a gestionar a gobierno federal recursos de diferentes entidades para el mismo proyecto, cada uno con su concepto y objeto. Y finalmente ahora el reto será cómo no damos pasos para atrás en la modernización y tecnología de las unidades de transporte, en la cual agradecemos aquí a Johnny, que nos ha estado acompañando con C40, GIZ, para que sepamos cómo poder implementar el primer corredor o el primer elemento de transporte 100% eléctrico en Guadalajara, que es parte de nuestro objetivo para el 2021. Sí se nos elevó la complejidad y el reto ahora con la caída de demandas que tuvimos de casi el menos 70% hace 2 meses, y hoy que lo seguimos teniendo entre el menos 40, menos 45% en promedio, que nos va a representar un reto mayor. Pero finalmente, lo que la tarifa no dé, tendrá que tener con mucha creatividad y con mucha sagacidad también fuentes de financiamiento alternativo para que no demos pasos para atrás. Los pasos para atrás están muy tentadores hoy en día. Tarifas politizadas, demandas caídas, y falta aún todavía una política pública nacional con financiamiento detrás. Pero ante esas adolescencias tendremos nosotros que seguir empujando con más creatividad todavía, con mucha gestión y también ayudándonos de organismos internacionales como los que se encuentran hoy organizando este panel para poder encontrar el cómo sí. Pero en el 2021 lo vamos a seguir viendo en Guadalajara con la entrada del BRT del periférico, de mi macroperiférico, con sus componentes también de unidades con disminución de emisiones contaminantes, y seguimos insistiendo en la aparición del primer corredor de autobuses eléctricos 100% que se complementarán este corredor. Eso es a grandes rasgos en lo que estamos empujando aquí en Jalisco, en Guadalajara, pero les confieso también que todavía tenemos algunas dudas por resolver. Nuevas dudas que en este tipo de paneles seguimos tomando nota y seguimos aprendiendo para tratar de responderlas. Diego, pues has tocado unos puntos supremamente importantes, y yo lo resumiría en la importancia de acompañar una política pública integral de planes de movilidad, de un cambio completamente del sistema, armonizado con un esquema de fuentes de financiación para poder llevar a cabo realmente todo este plan tan ambicioso, con grandes retos que los han venido ejecutando, pero que sin lugar a duda, Diego, han venido acompañados de un esquema de financiamiento. Y creo que esos son uno de los grandes aprendizajes que el modelo que hoy estás tú liderando nos está permitiendo mostrar también en la región. Lo hemos visto ya, lo hemos destacado en varios espacios, Diego. Creo que es clave acompañar una política pública con fuentes de financiación, que es realmente lo que nos has destacado. Si me permiten la última parte para terminar, encontramos una flota antigua de más de 10 años de uso, algunos hasta 15 años, que teníamos que renovar, pero también nos encontramos 7 años con la tarifa congelada. Esta situación solamente la podemos resolver con las reglas de operación que esta semana están relanzándose para apoyar con subsidio de los enganches para renovación tecnológica de unidades de transporte del material rodante
de alrededor de 2,000 unidades que tenemos vencidas fuera de norma. Vamos a renovar este año alrededor de 1,000 y el próximo año otro tanto, y lo tendremos que hacer con apoyo del Estado. Este programa de renovación de flota ayudará como capital semilla para que los enganches del 20 al 30% del valor de las unidades se puedan adquirir. El transportista escoge la marca de la unidad, pero nosotros marcamos con una nueva norma técnica que acabamos de lanzar el tipo de unidad de mejor gama con mayores ventajas de seguridad vial y de reducción de emisiones contaminantes, la nueva flota que empezará a aparecer a finales de este año y a principios del próximo año. Este es otro de los componentes que tuvimos que entrar con apoyo y con subsidio desde el Estado, porque de otra forma la tarifa nunca lo iba a permitir. 6 años de rezago tarifario no se resuelven de la noche a la mañana. Por eso es que tuvo que entrar el Estado con esto, pero con reglas muy claras, con mucha transparencia en el proceso y con una nueva norma técnica de unidades de transporte que hicimos junto con el Observatorio Ciudadano que tenemos aquí en el estado de Jalisco y que lo ponemos a su disposición. Norma técnica que actualiza tecnologías y hace accesible en su adquisición por este apoyo que se va a generar y que ya la próxima semana empezamos a recibir expedientes para la renovación de esta flota. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Pues fíjate que dándole ya paso a Luis Enrique, nos interesa mucho conocer también tu experiencia. Sabemos que ustedes están implementando un plan también muy ambicioso, los está retando, y cuéntanos cómo estás apalancando esas fuentes para financiar todo el esquema que nos está dejando el COVID con todo el tema de mejorar flota, de adaptar espacio público para darle paso a modos alternativos, a mejorar esquemas de uso de bicicleta. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo está en León, Luis Enrique? Bueno, a diferencia de mis compañeros, son áreas metropolitanas o el estado. El León realmente es un municipio, el municipio más grande del estado de Guanajuato, con 1.8 millones de habitantes. Y que tiene, digamos, unos 24 o 25 años de su Instituto de Planeación, y el Plan de Movilidad lleva unos 20 años de ejecución. Durante ese proceso del Instituto Municipal de Planeación, pues le hemos apostado a lo que es un plan de recuperación de espacios para los peatones. Hay un déficit muy grande de banquetas en León, aún en vías primarias. También tenemos se ha ido fortaleciendo, tenemos una vocación ciclista y se ha ido fortaleciendo al paso de los años la estructura de ciclovías en la ciudad a través del Fondo Metropolitano, que son recursos federales que se bajan y se dedican a la infraestructura de ciclovías. Tenemos en este momento 180 kilómetros de ciclovías en la ciudad y estamos en un proceso de implementación bajo el COVID, realmente de 54 kilómetros de ciclovías emergentes, que van a articular los 180 kilómetros anteriores. En materia del transporte colectivo, desde el año 2003 a la fecha, tenemos 17 años, el sistema de transporte de León es un sistema troncoalimentado que cubre actualmente el 85% de la mancha urbana de la ciudad. Esa es su integración de la totalidad de los viajes en transporte colectivo, y tiene pues son 160 rutas, de las cuales 10 son rutas troncales y el resto son rutas alimentadoras e intervalos. Esto nos ha permitido tener una alta conectividad de los usuarios entre los distintos orígenes y destinos de la ciudad con un solo costo de tarifa. Para que tengan una idea, los que no son de México, la tarifa ronda los 50 centavos de dólar aproximadamente, la tarifa en León. Y esa es la diferencia a veces con las tendencias entre cuando opera un sector privado o cuando opera un sector público, ¿no? Porque las tarifas, por ejemplo, en Ciudad de México, operadas por empresas públicas, pues son muchísimo más bajas que la tarifa que hoy en día se aplica en León. En términos de los recursos para ejecutar esos proyectos, la primera y segunda etapa del proyecto del Sistema Integrado de Transporte de León fue financiada con recursos del 50% de recurso estatal o departamental, como le llaman en Colombia,
y el otro 50% de recurso municipal. La tercera y cuarta etapa del sistema integrado de transporte se tuvo el apoyo del gobierno federal, fue 50% de apoyo del gobierno federal y 50% de recursos del gobierno municipal. Y ahí es donde entra la pregunta, realmente, que si en México realmente existe equidad para la realización de proyectos de movilidad, y vemos que no hay equidad porque realmente los recursos que entran a un municipio contra los que entran a un departamento, a una federación o al país, son muy distintos. Realmente acá llegan de 100 pesos, llegarán menos de 10 pesos a un municipio para ejecutar todas las obras de distintos servicios públicos. Entonces, es muy complicado acceder. Tampoco se cuenta con una fuente de ingresos permanente como la hay en Colombia, que es, digamos, la sobretasa a la gasolina, que van recursos a los estados, a los municipios principalmente. Acá en México no. Acá en México se priorizó más a los autos y se eliminó la tenencia de los autos. Entonces, esa tenencia era una fuente de recurso importante para financiar los proyectos de transporte en México. Entonces, ahora el auto tiene más privilegio, aparte de que se le invierte más en infraestructura, pues no tiene ningún cobro, ningún impuesto no sustentable, ¿no? Entonces, la propuesta sería que a nivel nacional en México pudiera surgir un impuesto a los vehículos no sustentables, que serían los que más causan congestión y contaminación, como son los automóviles y ahora en México crecientemente las motocicletas, que han crecido de 1 a 10 en materia de parque vehicular. Entonces, no tenemos esa expectativa y lo único, digamos, destacable en el caso de León es que ha sido por 20 años y aún con cambios políticos en su intermedio, ha seguido un programa de ejecución de estas obras y de este proyecto de movilidad. Se han hecho también parques lineales, tomando como referencia los parques lineales de Colombia, con algunos mayores problemas en su implementación por la participación social, pero realmente no se cuenta con unos recursos claros en materia de sostenimiento de proyectos a largo plazo. Si hablamos de proyectos regionales en materia de movilidad, porque todavía no estamos conurbados, entonces todavía es mucho más difícil, ¿no? Se tiene planeado desde hace 20 años un proyecto de transporte regional, transporte masivo regional, y esto no ha sido posible a la fecha. Entonces, no hay unos criterios claros ni fuentes de recursos claros para poder financiar proyectos. Y otro gran reto que tenemos en el caso de México y en el caso de León es que sufrimos de un alto desarrollo rápido de la mancha urbana de las ciudades, porque se está viniendo la población de lo rural a la mancha urbana, y esto se está caracterizando por ciudades con muy baja densidad, ciudades muy dispersas, con equipamientos muy dispersos. Entonces la gente la estamos obligando a hacer grandes distancias de traslado para poder llegar a los equipamientos urbanos de escuelas, centros de salud o centros de recreación. El reto es muy grande y es necesario entonces priorizar recursos que vayan destinados a las banquetas, a las ciclovías y al transporte colectivo. Y en el caso de León, se cuenta de alguna manera con apoyo, digamos, a veces por los proyectos que se van impulsando de las ciclovías que se van desarrollando a través del Instituto Municipal de Planeación, y vamos a articular esto. El reto más grande, como bien lo comentaba Diego, que a partir del COVID se ha perdido al principio como un 60% la demanda, hoy en día es un 40% de la demanda, y está muy complicado porque todo lo que tenemos diseñado es un sistema de transporte masivo. O sea, no está diseñado nuestro transporte para que vaya personas sentadas o con distancias de sanidad de 2 metros. O sea, ese transporte no es viable financieramente pensarlo para nuestras ciudades,
y tenemos entonces que pensar en medidas sanitarias que minimicen los riesgos en el transporte público, como es la parte de aireación, de limpieza automática varias veces al día para los autobuses, medidas de sanidad para los operadores, para las taquilleras del sistema de cobro, eliminar el pago en efectivo, pasar al pago con tarjetas, etcétera, y eliminar los riesgos, ¿no? Y estamos volteando a ver la bicicleta y los espacios peatonales como los elementos claves para abatir ese rezago y bajarle la presión al transporte público colectivo. Esa sería mi aportación al momento. Gracias. Perfecto, Luis Enrique, te agradezco mucho. Me permito recordarle a nuestros participantes de Menti.com que puedan acceder a la votación, están activos y recuerden el código es el 702934. Damos paso entonces ya a nuestro segundo bloque de preguntas. Estamos justamente entrando en esta segunda ronda que son nuevos modelos de contratación del transporte público. Y en esta ronda voy a invitar tanto a Jaycee, voy a invitar a Antonio Huertas para que nos ilustres con alguna de los planteamientos. La pregunta en este caso es, si bien en América Latina ya se han venido probando varios modelos de participación pública en la operación del transporte de pasajeros, como ustedes ya conocen desde la implementación de la operación de empresas públicas, modelos como el de La Paz Bus en Bolivia, modelos como ONSA en República Dominicana, en el caso de Medellín y de Colombia, de Medellín y Cartagena en Colombia, que también tienen estos modelos de operación pública, hasta esquemas de división de contratos de provisión de flota y operación de servicio que está concesionado, que es el modelo que cambió Transmilenio en Bogotá, y bajo ese mismo esquema, pero con apoyos de subsidio, tenemos el caso chileno. Entonces, Antonio, quisiera que tú nos acompañaras con tus conocimientos y aportes. ¿Cuáles serían esas medidas viables para resolver la presión financiera que está cayendo sobre la tarifa y sobre los sistemas de transporte actualmente? ¿Qué recomendaciones tú nos darías como experta, Antonio? Marta, bueno, un saludo a todos y te agradezco, Marta, por darme la palabra. Evidentemente es un gran reto. Estamos en una época con una tremenda incertidumbre. Por el lado del transporte tenemos dos impactos, un impacto en la demanda y otro en la oferta, y eso trastoca cualquier modelo financiero, es decir, no podemos predecir absolutamente nada. Por el lado de la demanda, si puede haber otro brote, si no se encuentra la vacuna del patógeno pronto o el retroviral, pues vamos a seguir con los encierros, con las caídas de la demanda. Por el lado de la oferta, pues la sana distancia está obligando a bajar los indicadores de eficiencia con IPKs más bajos y eso no es sostenible con una tarifa. Entonces, la pregunta es un poco todavía más crítica. ¿Qué va a pasar cuando termine el COVID? Por ejemplo, esta reunión, vamos a tomar vuelos para vernos presencialmente o a lo mejor vamos a seguir en un patrón a distancia, independientemente de que ya no tengamos la crisis sanitaria. Y es la misma pregunta se hacen todas las empresas, si todos sus empleados o sus estudiantes, en el caso de las universidades, van a tener que acudir a sus centros como tradicionalmente se hacía o se va a hacer vía de remota. Y esto va a trastocar completamente los patrones de movilidad de una forma totalmente poco predecible, por así decirlo, ¿no? Hay que recordar también que se nos viene una crisis económica a nivel mundial. En México la expectativa pues, es que baje el PIB entre 8 y 12%. Eso implica desempleos, eso implica baja en la producción y eso al final va a trastocar el modelo de demanda. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil en este momento, ya sea público o privado, intentar plantear un modelo financiero donde se base de acuerdo a una tarifa, porque no podemos predecirlo.
Entonces, ¿qué creo que va a suceder? Bueno, como toda economía de época de posguerra, que es un poco lo que es el símil de esta situación por la que estamos cruzando, va a haber una expansión de gasto público. Hay una necesidad, incluso hay un derecho constitucional en muchos países por la movilidad, y esto, pues el Estado va a ser el garante de esta movilidad. Creo que vamos a ver pues más actuación concreta por parte de los gobiernos en temas de subsidio, de compensación. Los dos modelos son interesantes. Yo nunca he estado a favor o en contra ni del modelo público ni del modelo privado, pero en este momento, pues con la incertidumbre de la demanda, ninguno de los dos modelos es predecible. Lo que sí quiero dejar sobre la mesa es que el hecho de que exista una mayor pues inyección de recursos fiscales o gubernamentales al transporte, esto no quiere decir que vamos a replicar las prácticas de los años 80 o de los años 90 con modelos totalmente ineficientes, con poca transparencia y cargados de muchísima corrupción, como los vimos en Latinoamérica hace 20, 30 años. Entonces, el gran peligro que enfrentamos es que tenemos una incertidumbre, los modelos financieros no van a dar con la tarifa que tenemos, vamos a tener inyección gubernamental, pero el gran reto es cuidar que esa inversión gubernamental tenga objetivos muy claros. A nivel internacional se les conoce ahora como las empresas zombies, ¿no? Estas grandes empresas que no pueden quebrar, como es el transporte, y entonces hay inyecciones pues masivas de capital gubernamental, y entonces parecería que la empresa ya no tiene incentivos a ser eficiente, a cumplir ciertas metas de calidad, y entonces se les denomina a estas empresas zombies que tampoco pueden quebrar porque pues al final tienen una cantidad de recursos muy importante. Entonces, el gran reto, evidentemente, pues el modelo de financiamiento va a ser gubernamental, o por lo menos con un apoyo gubernamental, pero desde una perspectiva privada, desde una perspectiva de eficiencia, se tienen que cuidar ese manejo, ¿no? Por ahí serían mis reflexiones, Marta. Es una pregunta muy complicada porque son tiempos que nadie, no los habíamos visto nunca, ¿no? De acuerdo contigo, Antonio, y creo que tú se la pones aún más difícil a Johnny, que la invito justamente, Johnny, para que tú nos ayudes a dar también estas luces. ¿Qué hacer con el manejo de la tarifa? ¿Cómo buscar menos presión y no trasladarle al usuario justamente toda esta carga de incertidumbre o de ineficiencias que tenemos? Johnny, cuéntanos desde tu experiencia, por favor. Pues muchas gracias a ti, Marta, y a todos los organismos que están organizando esta sesión. Creo que mis reflexiones van en el mismo sentido que Toño. La verdad es que es un momento muy difícil de poder predecir qué es lo que va a pasar, pero sí creo que lo que nos debemos fijar en este momento es cómo hacer que ese gasto público que va a ser inevitable, esa inversión pública, ese subsidio, sea cada vez más y más eficiente y que realmente promueva la inversión o el mejoramiento de las inversiones y del gasto del sector privado para que realmente alcancemos esos niveles que se necesitan para seguir proveyendo un servicio de transporte público. Y nada más, en la presentación que hacías al comienzo diciendo de cómo el transporte público se está viendo que está siendo tan dañado, digamos, obviamente por el tema del COVID y la crisis sanitaria, creo que también es muy importante ver que más allá de la visión económica, que obviamente es la que ahorita estamos platicando, se ha visto durante todo este proceso de la pandemia que el transporte público es esencial y es realmente una columna vertebral en todo el proceso en las ciudades, pero también fuera de las ciudades, en entornos rurales o interciudad, en el que nos debemos basar para realmente exigir una mayor focalización de recursos, una mayor eficiencia del gasto público. Y en este sentido creo que algunos de los nuevos contratos, este tipo de innovación contractual que se ha venido viendo en algunas ciudades de América Latina, como puede ser el caso de Bogotá o el caso de Santiago con esa separación, responde a unos elementos económicos de incentivos y de riesgos
que creo que bajando un poquito, un paso, yéndonos un pasito más atrás, podemos retomar algunas de las ideas básicas por las que después se desarrollan este tipo de contratos, retomarlas ahora y reforzarlas en nuevos sistemas, nuevos contratos, nuevos arreglos, que es lo que realmente vamos a necesitar de en adelante, porque no solamente vamos a tener que innovar en el servicio, como bien decía Luis Enrique, en esta sanitización, cómo podemos pensar un nuevo sistema en el que, si por un lado tiene que ser masivo porque tenemos mucha gente que transportar, cómo podemos transportar a esas personas de la manera más eficiente, respetando todos los temas de la crisis sanitaria, de las recomendaciones sanitarias, también pensando obviamente desde nuestra posición en el programa de Medio Ambiente para Naciones Unidas, no solamente en el largo plazo ya, sino casi que en el corto plazo, necesariamente, y esto es parte de una nueva normalidad o una mejor normalidad, necesariamente van a tener que ser bajas emisiones o cero emisiones, necesariamente van a tener que tener un anclaje en un desarrollo verde y en una reducción de emisiones, porque eso ya ha pasado de ser a largo plazo a ser casi corto plazo, a ser mañana. Necesitamos empezar a hacer esa reducción de emisiones porque no sobra el tiempo, digamos. Entonces, tenemos que pensar en todas esas innovaciones que realmente desde el lado de la tecnología, también contractual, de manera de financiamiento, nos pueden llevar a que los sistemas de transporte puedan seguir funcionando de ahora en adelante. Y creo que este tema de los contratos no solamente conlleva esa eficiencia en términos de recursos, sino también en términos de incentivos para el sector privado, tanto de los operadores de transporte, pero también todo el sector privado del ecosistema de transporte, que pueda aportar su granito de arena y aportar parte de su desempeño en que se cumplan un objetivo de transporte público verde y un desarrollo verde de las ciudades. De acuerdo, John. Has tocado unos puntos supremamente sensibles. Yo creo que parte justamente de las conclusiones que vamos a tener de este conversatorio es revisar estos esquemas realmente completos de incentivos, no solamente de castigo de ineficiencias, sino mirar hacia cómo realmente hacemos mucho más sostenibles y basados en nuevos esquemas como nos los está trayendo Bogotá y Chile con estos nuevos modelos. Pues Johnny, muchas gracias, y yo quisiera ya pasar a nuestro tercer ronda de preguntas, donde les voy a pedir a todos, por la brevedad del tiempo que tenemos, 2 minuticos de respuesta. Y básicamente estamos enfocados en qué, cómo en este momento de momento político tan complejo que estamos viviendo, se pueden establecer nuevos mecanismos para captar recursos que financien realmente los sistemas de transporte. Hemos hablado ya, muchos han tocado el tema de cobro por congestión, el uso de banquetas, buscar recursos a través del espacio público, del uso del espacio público, tasas que estén aplicadas al uso del suelo, permisos de aprovechamiento de operación. Escucharles a ustedes cómo están viendo estos nuevos esquemas y fuentes para hacer realmente sostenibles a los sistemas. Y yo quisiera arrancar contigo, Jaycee, por favor. Sí, precisamente nosotros aquí desde nuestro plan de desarrollo tenemos un catálogo, como tú los acabas de relacionar, de instrumentos que pudiesen ser aplicados para efectos del financiamiento de los sistemas de transporte, considerando pues que en los 2 sistemas que hoy están operando de manera más representativa, que son el sistema de Bogotá y el sistema de Medellín, ya se cuenta con recursos propios territoriales destinados para el financiamiento del FED. Es claro que hace falta la implementación de otros instrumentos, sin embargo, hoy, por lo menos en Medellín, estamos estimando que no es un momento político propicio para la implementación de algunos de ellos, considerando que la mayoría implica nuevas tasas o contribuciones pues, por parte del sector económico, puntualmente como el cobro por parqueaderos, y en ese sentido estamos, no obstante que estemos analizando cada uno de los instrumentos que nos trae el plan de desarrollo, estimamos que debemos esperar un poco, de manera tal que pues ya la sociedad aporreada por la crisis del COVID y a las entidades obviamente económicas no resulta por el momento conveniente implementarlo, no obstante
que están siendo analizados. Es oportuno indicar que ya Medellín, como tú lo estabas diciendo, pues ahorita tenemos como los 3 esquemas de operación combinados. Tenemos entidad pública, tenemos algunas rutas concesionadas y tenemos el transporte privado. Entonces el reto para nosotros no es solamente conseguir recursos para los esquemas de operación masivo, sino también para los esquemas de operación colectivo, que hoy en Medellín están moviendo alrededor de un 51% de la población que vive o habita en los territorios donde no alcanza a llegar el masivo. Entonces, lo primero que estamos identificando es si desde el punto de vista de recursos propios territoriales tendríamos alguna opción para generar alternativas de apalancamiento o financiamiento a todos los esquemas, no solamente al masivo, sino, como les digo, también al público colectivo. De manera tal que, si bien es cierto, no puedan ser implementados de una manera inmediata para la operación, sí para efectos de procesos de renovación de la flota, para dar continuidad a esa transformación de los que les comentaba al inicio, de una ciudad concebida como ecociudad. Perfecto, Jaycee, te agradezco mucho. Diego, por favor, tus apreciaciones, y les agradecería mantengamos los 2 minutos por respuesta, por favor, para que todos podamos escucharnos. Estamos en el mejor momento político, es algo que nunca he escuchado en mis 20 años en la función pública. Por eso creo que es momento de ser mucho más incisivo, disruptivo y decir las cosas como son. Mientras siga habiendo más subsidios en combustibles y en infraestructura al auto particular, no vamos a tener en los estados y los municipios el suficiente empuje para lograr este gran reto que ahora se hace más complejo en la nueva normalidad. Por eso es que el costo de la gasolina para el auto privado debe de dejar de subsidiarse. Por eso es que debe de haber una política pública nacional con inversión y subsidio para el transporte público masivo con tecnologías más limpias. Es así de claro. El momento político nunca va a llegar, lo tenemos que buscar. Insistiendo incansablemente, terqueándole lo más posible para llegar a esas políticas. No hay más, no hay mucho que descubrir en esta materia, y por eso creo que el momento político no es afortunado, nunca lo ha sido. Por eso que tenemos que seguir insistiendo. De acuerdo, de acuerdo. Tus apreciaciones, Luis Enrique, por favor. Nunca habrá un momento político adecuado para poner un impuesto, pero lo más esencial a nivel federal en México sería colocar un impuesto a la movilidad no sostenible. Hoy en día hay que hacerlo a nivel federal para que ningún partido recaiga con una postura negativa, su postura política. Y a nivel estatal o departamental sería la plusvalía o sería mejorar los seguimientos a los impactos viales en los desarrollos y el impuesto a la nómina que permitiera rediseñarse y dirigirse hacia un esquema de movilidad sostenible. Perfecto. Johnny. Aló. Ya. Yo creo que recogiendo los comentarios tanto de Jaycee, de Diego, como de Luis Enrique, creo que es importante aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar lo que nos puede permitir tener una sustentabilidad de los sistemas a largo plazo, de las características de la nueva tecnología, con un enfoque en la reducción de emisiones, porque creo que es un elemento central y vital que también obviamente es muy apoyado por todos los sistemas de transporte público, y mirar más allá, y como dice Diego, ser disruptivos, mirar más allá, mirar hacia el financiamiento internacional verde, mirar hacia el Fondo Verde del Clima, mirar a todos estos elementos que pueden realmente apoyar esa transición verde, y más en este momento en el que se tiene que buscar ese financiamiento, aprovechar todo lo que se puede encontrar a nivel nacional e internacional. De acuerdo. Antonio. Gracias, Marta. Bueno, evidentemente es un momento difícil para nuevos impuestos. Sin embargo, me uno con la iniciativa de estos impuestos a la externalidad como el automóvil. Yo retomaría uno en específico que es el impuesto al carbono. En el caso de México, el caso de Colombia, no conozco mucho el contexto, pero en el caso de México creo que es un impuesto totalmente desaprovechado en dos sentidos.
primero no se está penalizando algunos combustibles fósiles como el gas incluso la transformación del petróleo o el mismo carbón. El mismo carbón está cuantificado de una forma muy baja. Este impuesto más o menos trae 17,000 millones de pesos anuales y tampoco se está aprovechando pues una apertura que da el impuesto sobre reducción de certificados de emisiones. A mí me parecería que los proyectos de transporte podrían entrar perfectamente a generar este tipo de offsets, de compensaciones de mitigación de carbono. Y el instrumento ya está en la ley de IEPS, es un impuesto que ya se cobra, pero que no se está destinando a lo que suponemos que se debe destinar, como es la promoción de transporte masivo y pues movilidad limpia, ¿no? Pues por ahí es mi reflexión, Marta. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, a todos ustedes, muchísimas gracias. Estamos ya terminando nuestro tercer ciclo de conversatorio y quisiera ya llegar a nuestra última parte, que son como esas reflexiones finales que quisiéramos escuchar también en un corto tiempo de 2 minutitos. ¿Hacia dónde ustedes consideran, y desde la experiencia local y en el caso de John, que tiene esta mirada mucho más global, cuál sería esa recomendación de poder avanzar a buscar fuentes que realmente hagan sostenibles a nuestros sistemas de transporte? Quisiera, como en comentario de reflexión, cuáles serían sus observaciones y comentarios, y quisiera arrancar nuevamente contigo, Jaycee. Sí, mi reflexión va en torno a que aprovechemos el momento para repensar la movilidad e involucrar sectores que normalmente han estado alejados de los esquemas de operación por haber considerado pues, que se trata de un servicio público esencial que atañe al Estado, y esos son básicamente el sector privado, las empresas y también la academia. Nosotros hoy estamos pensando incluso en que sea el Estado quien suministre la infraestructura de transporte de cicloparqueaderos, ciclorrutas, pero que sea la academia y el sector empresarial quien se vincule con la disposición de vehículos, ojalá eléctricos, para efectos de la movilización de sus estudiantes y de sus empleados. Perfecto, te agradezco. Diego, tú nos comentabas en tu intervención inicial de que todo este plan que han venido apalancando ha sido un esfuerzo de muchos niveles federales, estaduales y locales. Cuéntanos cuál es tu reflexión final. Bueno, durante el 2020 nos sorprendió el coronavirus trastocando economías, pero sobre todo formas de movernos. En el 2021 tenemos dos opciones: o afrontarlo desde una visión de resiliencia, en donde apostemos nuestro último esfuerzo, nuestro último aliento en ese tipo de soluciones sostenibles, o dar pasos para atrás. Esto sí es un parteaguas en nuestra forma de movernos en nuestras ciudades, y si lo vemos como una crisis que nos ayude a echarnos para adelante con mucha osadía y sagacidad, creo que podremos dar la muestra de que es posible. En Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, hoy están alineadas la visión y la propuesta política en ese sentido, pero sí sería mucho más confortante y estimulante tener también una política pública nacional. Desde la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad hemos estado insistiendo en tener una política pública nacional de movilidad congruente y coherente con estos tiempos, que esté asegurada con presupuestos para financiar proyectos sostenibles, como en todos los estados y ciudades del país hoy se está trabajando en ellos. Y por eso creo que la voluntad política hoy, desde lo local, en una visión federalista, estamos apostando por contagiar también a lo federal y ser apoyados también por ellos. Yo creo que así será si seguimos empujando desde lo local hacia lo global, en nuestra visión, que estamos hoy bastante sensibles, no solo en Jalisco y en México, sino en toda Latinoamérica.
De acuerdo contigo. Yo creo que dentro de los esquemas federales que tenemos en América Latina, como es Brasil, Argentina y México, creo que Brasil es una muy buen referente para tenerlo en cuenta en cómo a nivel nacional, con la creación del Ministerio de Ciudades, lograron identificar esta política desde nivel nacional para bajarla a nivel federales, departamentales y locales. Luis Enrique, tú nos comentabas en tu intervención las dificultades a nivel de gobiernos locales de lograr conseguir estos recursos y tu llamado es hacer generar estas políticas desde el gobierno nacional. ¿Cuál es tu reflexión final, Luis Enrique? En materia de solución de movilidad, realmente hay que apostarle a la intermodalidad. No tenemos ninguna modalidad por sí sola nos va a dar solución y tenemos que detener en el plan de movilidad de manera integral a todos los medios de transporte, desde la parte peatonal, la parte de las ciclovías y la intermodalidad con nuestros sistemas de transporte. La parte de la parte climática, optar por vehículos eléctricos y eso, con estos niveles de tarifas que tenemos se hacen bastante distantes. Hay que tener un gran apoyo del gobierno para poder implementar sistemas de transportes eléctricos a nivel donde se vaya a recuperar es solamente con la tarifa. Entonces tiene que hacerse un plan con una visión a largo plazo y que los tres niveles de gobierno estén apoyando financieramente a las ciudades. Perfecto, de acuerdo, Luis Enrique, es una apuesta de todos. Antonio, tus apreciaciones, ya veíamos que el tema tan complejo, el gran reto de ver cómo buscamos solventar alternativas que no sean solo la presión de la tarifa. ¿Cuál es esa reflexión final que te lleva de pensar esa sostenibilidad en nuestros sistemas? Bueno, Marta, yo me iría por una reflexión más general. A lo largo de la humanidad hemos tenido pandemias recurrentes y generalmente después de los años de las pandemias son años muy prolíficos y años en el que se reestructuran completamente las formas de organización. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Definitivamente que después de que superemos este tema de pandemia, la reflexión va a ser muy clara hacia alcanzar niveles sostenibles de transporte. También va a haber creo que se va a repensar el tema de la movilidad en sí, sobre la justificación de hacer tantos viajes que quizás no sean necesarios. Yo creo que el tema va a ser mucho más complejo que simplemente la implementación de un instrumento en específico. Creo que va a tocar inclusive relaciones intergubernamentales, donde aparentemente pues son relaciones. Por ejemplo, el pacto fiscal en el caso de Jalisco o en el caso de México tiene prácticamente 50 años o más de 50 años y a los gobiernos no les ajusta con sus potestades actuales cumplir con todas las necesidades, incluyendo el transporte, y evidentemente vamos a tener una dimensión completamente distinta y que hay que estar en este momento preparados para empezar a formularla. Creo que ese sentido o esta solución va a tener que ser hacia la comunidad, es decir, un transporte basado en los usuarios y a partir de ahí, y no necesariamente basado en el modelo financiero, ¿verdad? Porque, pues como hemos dicho, la tarifa no va a ser suficiente para garantizar la calidad, la sustentabilidad y el servicio. Entonces, creo que viene una época de reflexión y creo que este tipo de foros nos van a ayudar mucho a vislumbrar por dónde viene la nueva era de transporte post-COVID. Gracias, Marta. A ti, Antonio, muchas gracias. Johnny, para que cierres, por favor, este ciclo de reflexiones. Johnny, te escuchamos. ¿De pronto tienes en mute? Está congelado. A mí me gustaría hacer una reflexión, pero más bien Te estamos perdiendo, Johnny, no sé si soy solo yo. ¿Tenemos retorno? Tiene apagado el micrófono. Johnny, ¿de pronto puedes activar tu micrófono?
Bueno, mientras Johnny reactiva su sonido, yo quiero agradecerles de manera muy especial a todos ustedes por compartir realmente todas estas experiencias, conocimiento. Creo, David, tú me corregirás, pero se han puesto en la mesa unos elementos clave, determinantes para tener en cuenta. Yo recogería un poco en la necesidad, como lo han expuesto, de caminar hacia la construcción de políticas públicas a nivel nacional, departamental, federal, local. Creo que este es un esfuerzo de la suma de muchos actores, no solo del sector público, como ya lo han anotado todos, sino también del sector privado y también de los usuarios. Hay unos activos de la movilidad urbana sustentable que van a ser claves a la hora de identificarlos como fuentes de financiación, todo lo que pueda cargarse al tema del uso de vehículos, a la ocupación del espacio público, al tema también medioambiental. Creo que son los grandes retos que están quedando de este conversatorio, de ser creativos, de ser disruptivos a la hora de poder estructurar diversas fuentes de financiamiento. John, ya tú lo mencionabas, hay un tema también importante y es el de poder identificar un modelo integral de costos. Esa parte que tú tocabas de los nuevos modelos de contratación creo que deben hacer parte de esa revisión integral de un modelo realmente de financiación. Hay que entrar a ajustar las ineficiencias que le están cargando un costo muy alto a la operación de nuestros sistemas de transporte. Hay que entrar a premiar estos estándares de calidad. Ya lo mencionaban Luis Enrique, lo mencionaba Diego, lo mencionaba también Jason en su intervención. Son sistemas que están demandando a raíz del COVID unos estándares de calidad, de bioseguridad y de protección. Esto, por supuesto, va a generar costos adicionales a la operación, que tenemos que ser muy creativos a la hora de poder identificar cómo realmente garantizar esa prestación del servicio, pero también el de garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas. Y con esto, David, dejar en la mesa todas estas discusiones. Creo que va a surgir unos debates interesantes en el siguiente, y quisiera agradecerles, no sin antes, Johnny, no sé si ya recuperaste tu audio. Se desconectó, parece que tuvo una falla de internet. Ok, entonces mientras Johnny restablece su conexión, David, cuéntanos cómo vamos con Menti.com, cómo va nuestra encuesta. Gracias. ¿Qué va repuntando? ¿Qué fuente de financiación va repuntando? ¿O todas las anteriores? O ninguna. O ninguna. ¿Cómo estamos? Dinos. Nos apoyan con la lámina, vamos a presentar los resultados parciales porque vamos a sumar esta encuesta al siguiente bloque. Recordamos el número, si alguien quisiera votar todavía, 70-29-34, donde estábamos planteando cuáles eran las soluciones de financiamiento que podríamos priorizar, escogiendo una de ellas. Las primeras opciones eran los recursos públicos existentes redistribuidos, locales o federales, y es donde se concentran las respuestas. La respuesta parece ser que debemos redistribuir los recursos existentes desde la cartera federal, con el mayor número de respuestas. En segundo lugar, con 7 votos por lo menos, está la participación del sector privado, y esto es algo tal vez de lo que hablamos poco, pero que estamos viendo algunos modelos, Diego lo mencionaba también por ahí, y sabemos que está sucediendo, en donde parte de esta responsabilidad de movilidad se integra a los modelos corporativos, al empleo, a las responsabilidades del empleador o de las empresas, y no necesariamente el empleador. Y tal vez es algo que hemos explorado todos poco, se hablaba en el panel pasado de esto, es una manera de interpretarlo también, pero bueno, en segundo lugar se puso la participación del sector privado en transporte de personas. Y ya en tercer lugar, el uso de recursos locales, que creo que ampliamente hemos hablado de eso ahora, y los mecanismos de captación de recursos, ya sea como por el uso del auto o el valor del suelo, rescate del valor del suelo. Deuda pública no es algo muy popular, claramente. Tarifa, cobrar a las personas usuarias tampoco, y ningún otro mecanismo identificado hasta ahora. Entonces, esas son las respuestas de nuestra Menti, de nuestra pregunta. Y Marta, no sé si hubiera alguna otra cosa que quisieras agregar, alguno de los panelistas.
Bueno, no sé si de pronto alguno quiera agregar algo, si Johnny, que estamos pendientes todavía de la intervención de Johnny en su reflexión final, si ya retomó nuevamente, no la ves conectada. Está conectada, pero sí. Ok. No sé. Se está cortando bastante en mi caso, no sé si los demás. No, creo que no me están oyendo. Nada. Ahí te estamos oyendo, Johnny. Finalmente, sí. No, perdón, se me fue la luz. Bueno, pues muchas Bueno, gracias. entonces nada más. Adelante, John. Nada más, súper rápido, mi comentario final es que más bien es, como decía, un llamamiento tanto desde el punto de vista de provisión de servicio, como Lampact, otros negocios que puedan estar en esa misma cadena de valor, y hagamos uso de todas las innovaciones en términos de tecnología, en términos contractuales, en términos de fuentes de financiamiento, para repensar en este momento en el que nos toca repensar el transporte público hacia un transporte público que sea sin emisiones, a un transporte en general, una movilidad que sea sin emisiones, y que en específico para el transporte público permita hacer uso más eficiente de los recursos públicos para poder darle esa sustentabilidad a largo plazo. De acuerdo, Johnny. Muchísimas gracias. Sí, te logramos escuchar. Muy bien. Muy bien, pues agradecerle nuevamente el tiempo de todos ustedes. Esperamos también a toda la audiencia que podamos haber logrado con una expectativa dejar estas inquietudes y la necesidad finalmente de lograr identificar estas fuentes que hagan sostenible a nuestros sistemas de transporte que tanto lo necesitamos. Ya muy bien lo mencionabas tú, Johnny, creo que es una oportunidad valiosa de identificar también nuevos modelos, las economías verdes en el tema de adquisición de flota, en el tema de contrataciones o de posibilidades de caminar hacia NAMAS, también es un esquema importante. El tema de tecnología, como bien lo mencionaste, creo que quedan muchos retos sobre la mesa y pues David, quedamos también ya en tus manos agradeciendo este espacio a cada uno de los conferencistas. Creo que logramos cumplir las tres rondas de temas que nos habíamos propuesto, David. Sí, muchas gracias por la moderación, muchas gracias por la participación a todos ustedes, a todas. La verdad, la discusión es muy rica, es muy difícil, seamos honestos. La pregunta de cuándo elevar tarifa, pues es una pregunta difícil en cualquier ámbito. Se plantean esos escenarios y por eso es importante discutirlos. Me quedo rápidamente con algunos comentarios finales. Primero, una gran ejemplificación de cómo diversificar la cartera de financiamiento y fondeo de 3 ciudades, en donde si uno enumera los mecanismos enlistados tanto por Luis Enrique, por Diego y por Juliet, por JC, vemos que son mecanismos completamente diferentes y la adaptación de esa cartera a los contextos locales me parece que es muy importante y deberíamos tal vez estar haciendo de entrada una recapitulación de esos mecanismos para poderlos poner a la mano de ciudades que estén explorando apenas esos procesos. Me gustó mucho algo que oigo poco en México, algo que dijo Luis Enrique fue nuestro plan de movilidad tiene 20 años. Hay que empezar en algún momento y también Diego hablaba de todo el proceso que ha sido y en Medellín también podemos tener estas lecciones de cómo el proceso de largo plazo deja mucho mejores resultados que las medidas emergenciales. Tristemente en este momento tenemos que tomar medidas emergenciales, pero de todas maneras siempre con una visión de largo plazo para saber hacia dónde estamos yendo. Hay unos conceptos técnicos, unos conceptos teóricos que me parecen muy importantes rescatar. Nos decía Antonio, y lo fraseaba de una forma en la que yo lo he oído muy poco, que era, en ese momento ponerse a predecir elementos de demanda tal vez sea el peor momento para hacerlo y no podemos hacerlo. Y por tanto, todos los modelos basados en demanda van a fracasar o tienden a tener más riesgos.
Entonces, dicho de esa manera, nos quedan muy claras algunas de las alternativas realmente. Me gustó muchísimo la manera en la que estuvo fraseado. Y yo nos recordaba que existen otros mecanismos y otras fuentes de financiamiento y que en realidad la ruta de la descarbonización y la ruta de la economía verde tiene que estar ahora, porque si no, estaríamos intentando volver a la vieja normalidad y eso pues entendemos que no nos va a llevar a muy buenos puertos. Finalmente, creo que una de las reflexiones de acá es que el momento político no existe, el momento político se crea. Y se crea con buenos proyectos y se crea con buenas soluciones y ese es como un poco el reto. Entonces, la verdad es que a mí me ha sido de una oportunidad para reflexionar y para pensar y para oírlos y aprender de ustedes muy buena y les agradezco muchísimo y agradezco realmente la participación y el énfasis y la pasión con la que cada uno de ustedes ha hablado tanto de su ciudad como de sus temas. Para despedirnos, quisiera aprovechar el momento para invitarlos a los siguientes eventos que tenemos, en donde es muy importante decir que este panel continúa, esta discusión continúa en la tarde con otros invitados, invitadas. Tendremos la presencia de gerente Transmilenio, Felipe Ramírez, de Abel López, especialista del Banco Mundial, secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, José Luis Guevara, un operador, vamos a ver qué nos dicen, que es muy importante su punto de vista, Oscar Higareda, de una trayectoria, de una empresa con una trayectoria de operación muy importante en México, la operadora Macrobús. Anel Ramírez, gerente de Política Pública de México, WRI México, y será moderado por Fernando Páez, nuestro director de movilidad también en WRI México. Y mañana tendremos otro panel en donde se recogen temas que se han venido diciendo, y creo que es bueno estas ideas de los paneles para focalizar algunos temas, pero que estoy seguro que también tendrá elementos de financiamiento y de gestión de demanda, como se han hablado antes, pero que es una temática muy importante que es movilidad incluyente y con perspectiva de género. Moderado por Gisela Méndez, agradecemos también su participación, y tendremos la participación de Angie Palacios de la CAF, Jody Pollock de Consultores C230, Mabel Almaguer de Sedatu, Mónica Meltis de Data Cívica, Paula Bisu, una especialista de transporte argentina trabajando con el gobierno de Buenos Aires, y Viviana Tobón, otra especialista de movilidad colombiana trabajando con la ciudad de Medellín. Entonces, invitarlos a estos dos paneles. Muchas gracias por haber estado hasta ahora con nosotros, con nosotras. Tuvimos una muy buena participación nutrida. El panel, el chat de preguntas y respuestas está muy nutrido y muy difícil de responder, pero créanme que vamos a recuperar todos sus comentarios. Tal vez para algunos podamos insertarlos en la conversación de la tarde, pero también para nuestras memorias y nuestras reflexiones que estarán siendo publicadas más adelante. Y de verdad ese es el producto al que queremos llegar y compartir con ustedes. Un elemento de comunicación en donde podamos sintetizar todas estas reflexiones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta agenda. No hago más que despedirnos una vez más y agradecerles a todos y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde Bogotá.